Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Kiko. Buenas tardes, soy Jordi. ¿Qué tal? Bueno, estamos en la presentación de una novedad reciente que lleva por título Milton y los piratas, un ensayo sobre la obra maestra de Caniff. Es una aportación de la colección de cultura popular de Diablo Ediciones, una colección que nos tiene acostumbrados a un tipo de publicación dedicado al análisis, la investigación casi sociológico y antropológico de diferentes ámbitos de la cultura popular, como es el cine, la televisión, las series, la música, etcétera. Y en este caso estamos hablando de un ensayo dedicado a una de las colecciones más importantes de la historia del cómic, como es Terry y los Piratas. Es un libro que se centra específicamente en la gestación, en el desarrollo y la influencia de la obra culmen de Milton Caniff, que es Terry y los Piratas, en una época muy concreta, en los años 30 y 40, y su influencia en la sociedad norteamericana. En algún momento incluso en el libro comentas que se le había llegado a denominar la obra de Caniff, se había llegado a denominar como la conciencia de la nación estadounidense, ¿no? Es decir, incluso cómo se retroalimenta en la obra de las propias opiniones de la sociedad americana del momento, como una especie de red social en aquel momento a través de las cartas, ¿no? Del correo postal, ¿no? Si me permites una breve presentación, nosotros nos conocemos desde hace años. Tú eres el doctor Francisco Sáez de Adana, que eres catedrático de Ciencias Computacionales en la Universidad de Alcalá y tienes una doble vida porque además de esta línea científica en el ámbito de las telecomunicaciones y de las ciencias computacionales, también tienes otra línea científica, tienes dos tesis doctorales, y esta segunda línea científica en el ámbito de la comunicación audiovisual, en tu tesis doctoral realizada aquí en la Pompeu Fabra, en el ámbito también de la obra de Milton Caniff, que llevas muchos años trabajando y divulgando esta parte de investigación muy, muy, muy interesante y que digamos, una de las combinaciones de este trabajo de investigación desarrollado durante muchos años ha sido la creación de una cátedra de estudios de investigación del cómic, como luego nos podrás explicar con más detalle. Este trabajo que presentamos hoy es un trabajo que recopila tu investigación durante años de la contribución de Milton Caniff a la cultura popular y podríamos hacer un paralelismo entre el desarrollo del periodismo en los años 30 y 40 con la innovación que proponía Milton Caniff en su obra, como veremos después. Hay muchas cosas muy interesantes, como por ejemplo conectar la historia que se publicaba diariamente de lunes a sábado con la historia que se publicaba los domingos. Yo creo que es una innovación para potenciar la continuidad, pero también para potenciar las ventas y la involucración de la familia en el seguimiento de la historia y de algo que realmente se ha perdido, ¿no? Es decir, esta tradición de ver una tira diaria y que te obligue a comprar para poder seguir la historia, o cómo las familias recortaban las historias para podérselo enviar a sus familiares que estaban en la Segunda Guerra Mundial. Pues todo esto al final se ha perdido con el paso de los años y con el cambio de las costumbres y de los hábitos. Pero bueno, la cuestión es que en el libro realizas perfectamente una contextualización histórica de cómo surge y cómo se desarrolla Milton Caniff, porque estamos hablando de la Gran Depresión, estamos hablando de los años 30 y hay muchas cosas. A mí me gusta muchísimo eh, pensar cuáles son los factores que provocan la génesis de estas obras emblemáticas, y en este caso tenemos una gran oportunidad porque tenemos mucha documentación que nos permite entender documentación y entrevistas evidentemente del autor que hizo en vida, que nos permitió entender muchas cosas, ¿no? Pero bueno, ahora que tenemos la oportunidad de hablar contigo, me gustaría que nos pudieras presentar al autor y la obra para un profano, para una persona que no conozca a Milton Caniff. ¿Quién era Milton Caniff y cómo llega a Terry y los Piratas?
Bueno, Milton Caniff era un dibujante de cómic de prensa, de tiras de prensa. Bueno, inicialmente un dibujante de cómic de prensa, que en esa época era una profesión importante, incluso bien pagada, si llegabas a un determinado nivel. Y en principio él empieza, pues como todos los dibujantes de prensa, dibujando lo que le mandan, contratado por diferentes periódicos, inicialmente en su Ohio natal, en Columbus sobre todo, y posteriormente, pues buscando un poco una mayor repercusión y mayor rendimiento económico, pues se traslada a Nueva York, donde es contratado por la agencia de prensa, lo que se llaman los syndicates, Ujú. Associated Press, en principio para dibujar cualquier cosa. Es decir, él tiene muchas ilustraciones en una primera época, donde hace ilustración deportiva, ilustración editorial, lo que ahora tenemos como humor gráfico, determinadas cuestiones. No, Estos dibujantes, perdona, explica el modelo de Syndicate porque creo que es interesante para sí, saber luego cómo se distribuye por todo Estados Unidos su obra. sí, efectivamente, en Estados Unidos, inicialmente la prensa siempre tenía elementos gráficos, sobre todo también cómics, esto ya desde finales del siglo XIX, con el éxito de Yellow Key y otras series, pues es algo habitual, pero inicialmente la prensa en Estados Unidos es un fenómeno eminentemente local, es decir, están los periódicos de cada ciudad, los periódicos en ese momento la prensa era uno de los medios de entretenimiento más importantes y por tanto casi cada ciudad más o menos grande tenía prensa. E inicialmente los contenidos eran locales, es decir, las series se publicaban pues, en Nueva York, en San Francisco, en Chicago, donde fuera. En un determinado momento nacen las agencias de prensa que sirven para compartir contenido, ¿no? Un fenómeno local, pero que necesita a veces contenido a nivel nacional. Si vamos a hacer una noticia sobre algo que sucede a nivel nacional, pues puede ser interesante tener la misma noticia y compartirla entre diferentes periódicos. Estos son las agencias de prensa, pero las agencias de prensa no solo comparten contenido, digamos, de noticias, sino también entretenimiento. Se dan cuenta pues, que esas ilustraciones, esos cómics, ese material gráfico y otro material de entretenimiento, pues si se comparte también puede llegar a más público y obviamente obtener mayor beneficio económico. Entonces, en un determinado momento, pues empiezan a crearse las agencias y los dibujantes ya no son dibujantes de un periódico, sino son dibujantes de agencia que realizan su propio contenido gráfico y es distribuido a nivel nacional. Muchas de estas agencias estaban en diferentes lugares de Estados Unidos, pero sobre todo en Nueva York, por eso Milton Caniff se traslada a Nueva York desde su Ohio natal y es contratado por Associated Press, en principio para crear cualquier tipo de material. Y en estos primeros años, pues ves de todo, humor gráfico, como digo, ilustración deportiva, ilustración editorial, cualquier tipo de cuestiones. Lo interesante para estos dibujantes era llegar a tener una serie Claro, porque le porque, asegura un sueldo fijo. claro, le asegura un sueldo fijo y además una determinada repercusión. Inicialmente Caniff empieza con una serie de una única viñeta, Mr. Gilfilder, heredada además de otro dibujante muy conocido posteriormente, Al Cap, que sería el dibujante de Lee Lasner, y él nunca está muy cómodo con ese personaje heredado y lo transforma en otra serie que se llama The Gay Thirties, que lo que trata es de dar una idea, una radiografía de lo que es la sociedad de Estados Unidos en los años 30. La traducción literal sería Los Alegres 30, ¿no? Y sería mostrar un poco eso, ¿no? Pues lo que es la sociedad en Estados Unidos, a través de una única viñeta, en principio sin continuidad, es decir, una viñeta de comentario de la sociedad de Estados Unidos. Pero Estamos hablando del año 32, 33, 34 eso más es, o año, menos. año 32, Ujú. Y que, y que 34. él, y que él tiene, en el 32 tiene 25 años. Sí, eso, él en ese momento tiene 25 años y llega a esa, Ujú. a esa serie. Pero bueno, él quería más, además quería también llegar a contar, no es una serie específicamente de cómic al tener una única viñeta y él quería una tira ya con continuidad, lo que entendemos como una tira de prensa de estas, pues con 3, 4 viñetas contando una historia cada día. Entonces él se da cuenta de que en Associated Press queda vacante un lugar para una tira de este tipo, porque un dibujante pues decide dejar de dibujar la tira que estaba realizando y presenta un proyecto que es Dickider, que es una serie inicialmente de un niño que lee los clásicos de aventura, Robin Hood, el Rey Arturo, se queda dormido y sueña que va al mundo de esos clásicos de aventuras. Bueno, Entonces, tiene mucha influencia también de Little Nemo también, ¿no? eso, tiene una influencia de Little Nemo, pero matizado un poco por ese estilo un poco más realista de, Sí, de Caniff, porque al final luego cuando se produce el sueño no es un mundo tan onírico, sino un mundo sí. propio de los clásicos de aventuras. Ujú. Bueno, la serie parece que funciona relativamente bien, lo que pasa es que en un determinado momento la fórmula pues empieza a cansar un poco, porque es siempre un poco lo mismo, ¿no? Soñamos, vamos al cuento, regresamos, además el relato pues más o menos es conocido,
Y entonces Caniff decide transformar la serie en una serie de aventuras. De repente Dick Dick se despierta de la última aventura, le presentan a un aventurero Dan Flynn, Dynamite Flynn, que lo que va a hacer es un viaje por el mundo a vivir aventuras, le pide permiso a sus padres para llevarse a Dick y Dale, ahí algo un poco, Sí, sí. bueno, inocente, estamos en los años 30, de la Gran Depresión, se le Sí. lleva de aventuras y empiezan a vivir aventuras por el mundo. Claramente en algo que será similar a la relación que tendrán luego Pat Ryan y Terry Lee en Terry y los Piratas, que ahora llegaremos. Sí, 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 Entonces, sí, sí. entonces la serie pues parece que funciona relativamente bien y llama la atención del equipo del coronel Patterson, que era el editor de una de las agencias más importantes, la de Chicago Tribune Daily News, que como en este momento los cómics eran muy importantes, tenían mucho éxito, siempre estaban a la búsqueda de talento. Y concretamente en este momento, estamos hablando del año 1934, estamos en el boom del cómic de aventuras que había nacido en el 1929, en relación con la Gran Depresión, también con el desarrollo del cómic de prensa, y en esa búsqueda de talentos, pues alguien le llama la atención y dice, mira, este Milton Caniff está haciendo una serie muy interesante, puede ser un personaje o un autor que puede ser interesante para lanzar una serie dentro de nuestra agencia. Le llama a su despacho y le dice, mira, yo quiero lanzar una serie de aventuras, pero en ese momento, claro, en ese momento Caniff no es un autor muy conocido y Patterson, sin embargo, es un editor que controla mucho su material. Hay muchas historias alrededor de Patterson, como es importante en la creación de Gasoline Alley, cómo es quien decide que Gasoline Alley se encuentre un bebé en la puerta, es decir, que él siempre tenía un cierto control creativo sobre sus series. Y le dice a Caniff, quiero una serie de aventuras, pero tengo claro lo que quiero. Quiero una serie de aventuras que suceda en Oriente, en China, donde haya un niño que viva la aventura, pero un personaje adulto digamos, pueda desenvolverse en las escenas de acción física, que haya mujeres para crear tensión sexual. Y le da dos libros. Uno, Vampiros de la costa de China, que es para la aventura en China, y otro, Cumbres borrascosas, para la relación que se tiene que establecer entre los dos sexos a la hora de lanzar la serie. Dice, bueno, pues con Sí, sí. esto me tienes... Perdona, esto es muy importante lo que estás diciendo porque esto quiere decir que Terry y los Piratas en realidad es un encargo Es un encargo absolutamente. Y y de hecho, que está contextualizado en un momento histórico que es el de la Gran Depresión, en que la gente tiene tendencia a buscar escapismo, pues, y que cuando dicen escoge China, el motivo de escoger China es por un tema simplemente exótico, que exactamente. digamos es la idea bueno, de olvidarse de los problemas del día a día y estar pensando en lugares lejanos, en que hay poco conocimiento en aquel momento, poco conocimiento y sobre todo hay poco conocimiento visual de lo que es China y bueno, y la elección de China va a ser muy importante por lo que nos vas a explicar después, va a ser muy Sí, importante efectivamente. porque es un momento, digamos, en que China no es noticia en ningún sitio y Eso entonces es. los cogen como un lugar pues para hacer aventuras, ¿no? Claro, hay que pensar que en las principales series de aventura de esa época todas suceden en territorios exóticos por esta idea de la Gran Depresión, de la huida, ¿no? De la realidad. Y podemos hablar del Mongo de Flash Gordon, Sí, o incluso sucediendo en la Tierra, pues Phantom, el hombre enmascarado, sucede en un Bengala que nunca se sabe muy bien si está en África, está en Asia, un sí. sitio indeterminado. Entonces China, aunque sea un lugar concreto, y ahora lo veamos muy concreto, en ese momento para el ciudadano estadounidense medio es algo tan exótico como cualquier territorio de estos desconocidos. Es algo, bueno, de hecho Patterson le dice a Caniff, es el último lugar donde puede suceder la aventura ahora mismo, porque en Mm. Estados Unidos esto está agotado. Bueno, hay un concepto que tú dices que en el libro que es muy interesante, que es lo que se conoce como la última frontera. Eso es, la Y que, última que frontera para luego... la aventura, eso es. Sí, sí. Hay que pensar que en Estados Unidos la aventura está muy asociada al tema de la frontera, ¿no? De la conquista de la frontera hacia el oeste. Sí, En su momento, pues eso ya sienten que está agotado dentro de la sociedad estadounidense y dice, esta es la última frontera para la aventura, donde podemos, el lugar, ¿no? Donde ahora podemos establecer una aventura de evasión, que es lo que queremos en ese momento. Y sí, con eso, y es una cuestión absolutamente de encargo y de hecho marcará mucho el futuro de Caniff en la serie, ya lo comentaremos, el hecho de que Patterson le dice, esto es lo que quiero, lo tengo muy claro, y nada, te doy unos días, venme con una propuesta. De hecho, es tan importante la figura de Patterson que el propio Caniff reconoce que el nombre de la serie, el nombre del personaje y de la serie es de Patterson. Él le presenta varias opciones, a él le gustaba Tommy Tucker y tal, y dice, no, no, Terry, y además Patterson añade la coletilla, Terry y los piratas, ¿no? Que además luego lo de los piratas
será muy relativo, ¿no? A lo largo de Sí. la serie, pero Sí, sí. sin Bueno, embargo porque ya se queda el ahí. inicio es una búsqueda del tesoro de un Claro. chaval que lleva a un señor que le acompañe Sí, sí, y luego, por diferentes motivos, todo esto desaparece, ¿no? Pero bueno, sí. la cuestión es que el editor en ese momento va marcando la ruta de lo que, que él cree que va a tener realmente audiencia, ¿no? Sí, efectivamente. Y lo que comentas es muy interesante porque la serie nace, pues eran series de aventuras que tampoco había que dar más explicación. Quiero decir, de repente es un niño que encuentra un mapa del tesoro, habla con un amigo periodista que es mayor, no se sabe muy bien qué relación tienen. Nos vamos a China a buscar el tesoro, vale, pues nos vamos a China a buscar el tesoro. De la misma manera Sí, sí. que Dan Flynn se había llevado a Dick Kidder por el mundo con el permiso de sus padres. No hay mayor explicación ni no hay nada, sino simplemente es una excusa para ir a un territorio exótico y Sí. mover la aventura y inicialmente luchar contra piratas que están buscando también tesoros en los mares de China y por tanto pues se quieren también hacerse con este tesoro de Terry, ¿no? Y ese es el lanzamiento sin más y la aventura por la aventura sin entrar en grandes explicaciones. Una de las cosas que sí que serán interesantes y que marcará una diferencia un poco desde el principio es esa idea de que los personajes femeninos serán importantes y esa tensión que marca de Cumbres Borrascosas pues ya estará, aunque se irá desarrollando, pero estará un poco presente desde el principio, lo cual es una novedad para estas series de aventuras donde los personajes femeninos existían, ¿no? De Arden Flash Gordon o Diana Palmer, pero eran mucho más accesorios. Ah, claro, sí, sí, claro, porque al final eh, hay un tema muy interesante que comentas en el libro, que es que tenemos que leer estas obras pensando en cuándo se hicieron, porque ahora no Claro, pasaría ningún corte bueno, de políticamente correcto, por decirlo así, ¿no? no, claro, efectivamente, no hemos hablado de que cuando llegan a China, lo primero que hacen es contratar un mayordomo, un chico para todo chino, que es Connie, que no solo tiene un aspecto para aquellos que si en un momento pues si conozcan la serie lo pueden ver y si no lo pueden buscar en internet, tiene un aspecto absolutamente estereotipado, Ujú. sino que además habla raro para imitar pues como se supone que los chinos hablan inglés, pero ese habla raro crea una figura cómica, ¿no? De hecho, Patterson también le había pedido, que es una de las cosas que no he comentado, un personaje que fuera cómico, y él precisamente con el personaje cómico decide que sea un chino, ¿no? Sí. Este estereotipo que luego algunos autores hablan del estereotipo de Charlie Chan, del chino gracioso, digo que al final es gracioso por temas que hoy en día pues, nos resultan políticamente Sí, incorrectos, que sí, es al final una burla pues, de la manera que habla, sí, 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 sí. etcétera, etcétera. Eso luego se irá depurando un poco, lo Sí. comentaremos, pero no se perderá, no se perderá de todo. O sea, quiero decir, al final es la historia de un americano, sobre lo que él entiende sobre China, y en ese momento pues la imagen era muy estereotipada. Sí, sí, sí. Bueno, de todas maneras, ahí tú proclamas en el libro que hay un esfuerzo por parte del autor, al menos en esta época, digamos, de su obra y de su vida, para tener una especie de mentalidad progresista, ¿no? Es decir, que esta parte estereotipizada de los orientales le intenta corregir, luego hay momentos en que este señor pasa a ser uno más del equipo y hay una cierta camaradería que se ve, digamos, que todo ese racismo inicial pues quedan como todos iguales y compañeros y tal. También una cierta, un cierto empoderamiento en los personajes femeninos que empiezan siendo pues más chicas florero y acaban convirtiéndose en líderes, digamos, con una presencia muy importante en la historia. Entonces, hablas de un cierto progresismo en cuanto a la forma de enfocar las historias, ¿no? Sí, sí. Bueno, primero el propio Canis se define a sí mismo en esta época como un autor progresista, luego ya, si llegamos, Sí, sí. hablaremos de Steve Sí, sí. Canyon y podría ser otra cuestión, pero él se define como un autor progresista, pero lo que sí es cierto es que hay un esfuerzo por intentar dos cuestiones, ¿no? Las dos cuestiones que pueden ser claves en este tema de lo políticamente correcto. El racismo y el sexismo, ¿no? O el Sí, machismo. sí. Él tiene una idea, inicialmente los personajes chinos pues son esa cosa exótica de la que incluso reírse en un determinado momento, pero la serie irá evolucionando, intentará dar una imagen más realista de China y en esa imagen más realista intenta acercarse también a los personajes orientales, ¿no? Y empezará bueno, pues el propio personaje de Connie evolucionará en algunos aspectos, ya dejará de ser ese criado y será un compañero más de aventuras. No significa, esto siempre hay que matizarlo, quiero decir, porque a veces dicen, bueno, pues parece que entras en una defensa. No es una defensa, luego habrá escenas donde sigue siendo Sí, el personaje cómico, quiero decir, hay que sí. pensar que estamos en Estados Unidos años 30,
y la visión es la que es. Pero sin embargo hay cuestiones que no se ven en otras series, ¿no? Pues eso, un personaje chino que empieza a ser parte del elenco de la serie de una manera mucho más integral, una idea de intentar comprender lo que está sucediendo en China. Ya los personajes femeninos pues adquieren un papel importante en la serie. Nos vamos un poco en el tiempo, pero si nos fijamos en un personaje como Dragon Lady, que es clave, pues Dragon Lady es un personaje también de origen chino, una reina pirata inicialmente, que por un lado es el estereotipo del malvado oriental, pero por otro lado también la mujer exótica, atractiva, etcétera, etcétera. Pues aquí están claramente todos los estereotipos, ¿no? El malvado oriental y la mujer florero, digamos, la femme fatale clásica. Pero claro, en un determinado momento, luego Dragon Lady se convertirá en una líder de la resistencia china contra la invasión japonesa. Hablaremos ahora de la guerra chino-japonesa. Y entonces uno observa la cultura popular de Estados Unidos en esa época y no se encuentra ninguna obra donde haya una mujer liderando un grupo de soldados que además sea china en el momento que ha habido Japón, cuando encima Estados Unidos es neutral. O sea que hay una toma de posición clara a favor de los chinos contra la invasión japonesa y centralizada en la figura de una mujer, y además tampoco cae en la tentación de decir voy a poner una mujer, vale, pero voy a poner una mujer estadounidense para demostrar una superioridad. No, una mujer china. Entonces, claro, hay esa idea contrapunto, de intentar, ¿no? claro, Sí, ese sí, sí. contrapunto, eso de intentar realmente matizar ese estereotipo inicial para darse cuenta pues, que la vida es mucho más compleja. Y como es más compleja, pues en algunos momentos volverá a caer en el estereotipo, ¿no? Que es Sí, un sí, poco sí. lo que yo trato de Sí, sí. explicar en el libro, que al final, Es como, como es... si hubiera accidentes, que digo yo, ¿no? O Sí, sí, bandazos, ¿no? Porque de vez en cuando le cae una página muy racista y parece claro. como si nadie se diera cuenta, ni él tampoco, ¿no? Evidentemente. Sí, Y sí, que, y que nosotros ahora, digamos, nos chirrían los ojos, pero en ese momento, pues queda como. Pero bueno, la cuestión desde un punto de vista histórico es que, a pesar de escoger China por el exotismo y por la aventura, resulta que bueno, aparece una situación real, histórica, que es la invasión japonesa y la guerra chino-japonesa, que prácticamente sucede en paralelo a las historias. Y el autor, Milton Caniff, decide que sus personajes se involucren en esa guerra y tomen partido por China, como decías hace un momento, ¿no? sí, efectivamente. Mira, hay un proceso en la serie muy interesante, incluso sucede antes de la invasión japonesa, y es la idea de que, ya digo, él empieza de forma absolutamente inocente, y podemos imaginar que con lo que he comentado, su documentación acerca de China pues era mínima y le da igual, mostraba lugares exóticos, etcétera. Bueno, lo Pero a que partir decías de... tú de lo que aparecía en enciclopedias y en revistas Claro, científicas. Y ya está, no tenías. efectivamente. Sí. A partir de un determinado momento, él se da cuenta por las cartas que recibe de los lectores que hay muchos lectores que le acusan de decir, oye, que esto no es realista, que estás contando cosas que no tienen nada que ver, a veces con cosas tan tontas como una partida de damas, que comento en el libro, diferentes Ujú. cuestiones. Entonces él Bueno, intenta hacer un... sí, sí, una partida de damas que él se equivoca porque se ve que no es jugador Eso es, y se eso equivoca en es, el tablero y tal, y la gente dice, oye, que te lo has hecho mal. eso Entonces él es. se da cuenta de la importancia de ser verosímil lo que estés explicando. Claro, es una partida de damas donde él plantea un movimiento para los lectores con el fin de enganchar al lector, decir, ¿cuál va a ser el siguiente movimiento? Y resulta que la partida está mal, ¿no? Y entonces le dice, oye, que esto está mal. Entonces él intenta aumentar la verosimilitud. Entonces llega un punto en que intenta él contar lo que realmente está sucediendo en China, la China en ese momento donde hay delegaciones internacionales, intenta montar un poco el mundillo este de empresas también americanas funcionando en China, etcétera, etcétera. Claro, en un determinado punto, en esa conversión hacia la verosimilitud, hacia la realidad, pues Japón invade China, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Te estamos contando una serie en China donde se supone que estamos intentando dar una imagen más o menos realista de lo que está sucediendo en China. No me puedo evadir de esa realidad. Entonces, muy rápidamente, transformarse. Hay que pensar que además, por los medios de producción de la época, la serie se dibujaba, dependía de las tiras diarias de las páginas dominicales, pero entre mes y medio y 2 meses antes de la publicación. Entonces, él rápidamente, con una cierta reacción, pues transforma la serie en una crónica de la guerra chino-japonesa. Empieza a mencionar a los invasores japoneses, empieza a mencionar la resistencia china, empieza a hablar de la guerra.
con dos circunstancias que toma claramente partido en un momento de Estados Unidos. Esto obviamente es antes de Pearl Harbor, no había entrado en guerra, toma partido, pone a sus personajes estadounidenses a favor de esa resistencia china, y con la particularidad de que en ese momento, precisamente por la neutralidad de Estados Unidos y porque todavía colea la Gran Depresión, no era algo que ocupara un espacio muy importante en las noticias. Entonces, una de las cuestiones que se ve a través de las cartas de los lectores es cómo muchos lectores agradecían que Terry y los piratas les estuviera hablando de la guerra chino-japonesa cuando realmente en los periódicos les hablaba muy poco. Hay una encuesta de ese momento donde se dice que el 55% de la población estadounidense no le importaba nada lo que sucedía entre China y Japón. Ya. Y sin embargo sí que estaban leyendo ávidamente Terry y los piratas. Porque Bueno, hay eso que también es... decir, comentas creo que es en el año 37 que hay Sí, más de 20 millones de personas leyendo diariamente efectivamente. las tiras Claro. de este señor, ¿no? Claro, sí, es que efectivamente ahora podemos pensar, bueno, pero era un cómic y tampoco tal. No, es que el cómic era un elemento muy importante de los periódicos y un elemento que atraía público. Ujú. En Bueno, y el año además, 30... favorecía la continuidad de que como cada día salía una tira, te obligaba a mirar al día siguiente el periódico para ver cómo continuaba la historia del día anterior, ¿no? Efectivamente, se ve claramente, los editores tenían muy claro que era una vía de venta de periódicos, precisamente por lo que estás comentando, por esa continuidad de obligar a comprar periódicos diariamente, y se preocupaban mucho de ver qué audiencia tenían las series, pues precisamente para continuar las más interesantes y que desaparecieran las menos interesantes, y concretamente en el caso de Terry y los Piratas, ya en el año 37 se celebra que llega a los 20 millones de lectores y en el año 41 justo previo a la Segunda Guerra Mundial, llegará a los 25 millones de lectores diarios. Entonces, realmente lo que se leía tenía un impacto, ¿no? Tenía un impacto popular como además se mostrará posteriormente ya en la Segunda Guerra Mundial con diferentes cuestiones. Tenía un impacto popular y tenía cierta importancia. Entonces, bueno, hay afirmaciones ya posteriores, ¿no? De Catherine Ironwood, un poco quizá exagerada, pero que tiene su parte de interés y su parte de realidad, diciendo que fue Terry y los piratas y no el bombardeo de Pearl Harbor lo que mostró a los americanos el camino a la Segunda Guerra Mundial. Hombre, evidentemente quizás sea una frase muy impactante, pero lo que sí es cierto, y eso sí que se demuestra a través de la carta de los lectores y de diferentes encuestas, es que la cobertura de la guerra chino-japonesa por parte de los periódicos estadounidenses no era excesiva y, sin embargo, el hecho de diariamente tratar este tema en Terry y los piratas pues afectaba a cómo veían los lectores americanos la contienda. Sí, señor, sí, señor. Bueno, y aquí hay un tema muy interesante que no solamente habla de lo que está sucediendo en la guerra digamos, las noticias que al final acaban acompañando a las tiras, van acompañando con noticias reales, porque si no quedaba como raro, sino que además decide escoger a personajes en reales para hacer un avatar de ficción, pero inspirándose en amigos de él, en conocidos, y que hay este paralelismo en que parece que lo que le esté pasando al personaje le estaba pasando también a su amigo, ¿no? Claro, sí, hay un tema que también aumenta la verosimilitud de la serie y es que le empieza a basarse en personajes reales para crear personajes de la serie, normalmente amigos suyos, Que están en la guerra. eso será posteriormente a la guerra, al principio algunos que luego no están, pero luego otros que sí Ujú. estarán. Pero lo interesante de este tema es que como eran series de tanto éxito, el periódico no se limitaba a publicar la tira y ya está, sino que muchas veces incluía noticias relacionadas con la serie para mantener esa expectación, para hacer crecer lectores, etcétera, etcétera. Y entonces los periódicos se preocupaban de sacar noticias diciendo, oye, mira que este personaje, por ejemplo, de Eugenic, se basa en Frank Heath, que es un amigo de Milton Caniff, de la universidad, y contaban su vida, etcétera, etcétera. Entonces había una campaña, digamos, lo que hoy llamaríamos marketing, Sí. ¿no? Para acompañar a Para la eso es, tira. Sí, sí. para acompañar a la tira y hacer crecer esa idea de la verosimilitud, ¿no? Por ejemplo, todavía previamente a la guerra habrá un determinado momento en que Caniff muestra a soldados alemanes y japoneses cooperando antes de que se firme el pacto tripartito con Italia. Entonces luego, cuando él lo hace un poco porque dice, mira, a mí me daba la impresión de que esto iba a pasar tal y como estaban yendo las cosas. Pero claro, luego esto lo magnifican los periódicos porque sacan una noticia como diciendo Terry anticipó la colaboración entre Ya. los japoneses y los nazis, ¿no? Sí. Entonces
es verdad Bueno, que, hay es verdad varias que casualidades, sí, sí, hay varias sí, casualidades que claro, realmente son curiosas, ¿no? claro, es verdad que hay una anticipación porque no hay muchas muestras donde se muestra esa cuestión, pero tampoco hay una idea de no sé, Julio Verniana, ¿no? De voy a intentar anticipar, sino directamente en mi historia queda bien que haya un soldado japonés y un nazi colaborando. Y bueno, parece que no es tan, por su ideología y tal, no parece que sea algo tan extraño y los Ujú. pongo ahí. Que luego, pues, se firmó el pacto, pues maravilloso porque le da una repercusión tremenda. Que no tampoco hubiera pasado nada, una historia más del relato y ya está, tampoco pasa nada. Hay una elección creativa del autor que hoy en día podemos estar más o menos acostumbrados, pero que en ese momento era inédita, que es que personajes secundarios importantes de la trama muriesen en las Claro. tiras Sí, y sí. además, en un caso muy concreto, que muriese el personaje real en el que estaba inspirado un personaje de ficción, con lo cual se mezclaba ficción y realidad. Bueno, todo ello provoca también una avalancha de cartas en los periódicos y hacia el autor, digamos, casi de duelo, ¿no? De Sí, duelo sí. nacional, ¿no? Sí, hay un episodio, precisamente es el episodio de la muerte de Raven Sherman, que le dedico un espacio especial al libro porque a mí me parece muy importante, porque además se Sí, da la circunstancia de que es un episodio que la serie se produce en octubre de 1941 y entonces está justo, marca la transición entre lo que es la propia guerra chino-japonesa y ya la participación estadounidense en el sí, frente del Pacífico en la sí, Segunda Guerra sí, sí. Mundial. Hay que decir que el ¿No? ataque de Pearl Harbor es en diciembre del En diciembre del 41. 41, claro. Entonces ahí también es un poco casual en el sentido de que esto es octubre del 41, él no podía prever que esto iba a pasar. Pensábamos que Claro, lo estaría dibujando en agosto del 41 y así. claro. Pero claro, es una Raven Sherman, un personaje que está realizando ayuda humanitaria en China, que paraleliza pues todo tipo de mujeres que estaban en ese momento realizando este tipo de ayuda humanitaria y que es atropellada por un soldado alemán. Entonces aquí ya pues crea un impacto tremendo. Y lo narra ya desde el punto de vista narrativo, bueno, primero es algo bastante inédito. No totalmente inédito, estaba la muerte de Mary Gold en The Sí, Gams unos años antes. sí, Lo que pasa es que era un poco diferente porque era una muerte por enfermedad. En este caso es una consecuencia de la guerra. sí, Es una consecuencia de la guerra de una ciudadana estadounidense cuando Estados Unidos todavía no está en la guerra, con lo cual tiene un impacto, un impacto mayor. Es una víctima civil, además, que está en sí. ayuda humanitaria. Y además él lo narra muy bien porque hace desde el atropello hasta la muerte, pasa una semana. Sí, que Y en esa, cada día una tira, claro. cada día una tira y va Sí, como aumentando la agonía, ¿no? Y esto sí, morirá, no morirá. Entonces crea ese suspense que cuando muere crea un impacto tremendo en los lectores que reaccionan. Y reaccionan sí, 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 como si hubiera muerto un personaje de verdad. sí. Empiezan a inundarla tanto al propio Caniff como a los editores de cartas diciendo que esto no puede ser, que bueno, que eres un asesino, que traes de vuelta, lo que sea. Y esto tiene cobertura en prensa, o sea, que decir, es tan importante el impacto popular, se habla de funerales en el país, de equipos de béisbol que salen con crespones negros, etcétera, y tiene un impacto que es noticia en los periódicos, que podrías decir, bueno, pues noticia en los propios periódicos que publicaban la serie, pues es normal en esta idea que estamos comentando, ¿no? De darle repercusión, vamos a crear un bombo de esto, pues para, de nuevo, ¿no? Para crear expectación en torno a la serie. Pero es tan importante que periódicos que no publican la serie se hacen eco de la muerte de Raven Sherman, del impacto popular que había tenido. Hasta el punto que Caniff tiene que ir a la radio, le llaman de la radio para que lo explique, porque ahí los lectores quieren una explicación de por qué ha matado a Raven Sherman. Y él básicamente la explicación que da es que es un poco en el hilo de lo que estamos contando. Dice, yo he querido contar una serie realista, no puedo contar una serie realista si no hay muerte. La muerte, y más en un escenario de guerra, forma parte de la realidad y tengo que introducirla. Entonces, bueno, pues ahí yo no sé si eso ya queda justificado, evidentemente todo se atenúa. Seguirá recibiendo cartas, incluso cuando ya se produce el aniversario de la muerte, gente que le escribe diciendo que se acuerda de Raven Sherman. Él hará también algún guiño, porque en un determinado momento los personajes pasarán por donde está la tumba y entonces Ya. la gente lo capta y le mandan una carta. Es decir, la muerte de Raven Sherman marcará muy claramente ese tránsito, ¿no? Ujú. de la guerra chino-japonesa a la implicación de Estados Unidos. En cierta manera, ya digo, todo un poco casual de esa manera, pero en cierta manera
es un ataque también a una ciudadana estadounidense que justifica, ¿no?, el hecho de que Estados Unidos pues, Sí, tenga sí. que Bueno, entrar y en al el final la conflicto. elección de que sea un nazi el que conducía Claro, la camioneta en la China, ¿no? Entonces, al final, sí, bueno, todo tiene una cierta relación, ¿no? Entonces, estamos hablando ya del año 41, sí. en que Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial a través del ataque de los japoneses a Pearl Harbor. Y él no puede ser alistado por unas limitaciones físicas que tiene desde joven. Y él está preocupado porque quiere ayudar como sea, y al final se acaba convirtiendo, por su obra, se acaba convirtiendo como un homenaje por parte del gobierno de los Estados Unidos en un consultor del ejército, ¿no? de Estados Unidos. Sí, efectivamente. Bueno, Milton Caniff sufrió una flebitis de niño que le impidió ir a luchar en la Segunda Guerra Mundial y en todo momento pues, se preocupó mucho por esa condición y además él con todo este impacto fue nombrado consultor de la Oficina de Información del Ejército para estos temas. Entonces él se lo toma muy en serio y además la situación le justifica, ¿no?, el hecho de que Estados Unidos ya esté en China luchando, pues dice, si sigo contando una serie realista, pues tengo que hablar de esto. Y la serie se transforma en una crónica de la Segunda Guerra Mundial. Sí, Siempre desde un punto de vista oficial del ejército, ¿no? Quiero decir, sí, él sigue la línea oficial del ejército de los Estados Unidos. sí, sí. Por muchos, Y en el lado, digamos, asiático, no en Europa. eso es, sí, en el frente nunca tiene la tentación de llevárselo a Europa porque podía haber hecho una Sí, transformación, ¿no? sí, Es sí, decir, tal, no, totalmente. pero él parece que lo de China le funciona bien, está Sí, cómodo y lo mantiene ahí en el frente del Pacífico, que además es un frente que se ha tratado menos, ¿no?, sí, en la cultura popular. es verdad. Y él toma esa postura por dos motivos. Primero, porque se toma muy en serio su papel de consultor del ejército, pero segundo, pues porque es la postura oficial en general de la sociedad de Estados Unidos. Hay muy pocas muestras en esa época de falta de apoyo al gobierno, incluso aquellos que eran un poco anti-Roosevelt por el tema del New Deal, etcétera, etcétera, en ese momento se convierten en seguidores de las políticas en la guerra. Hay un apoyo constante o total de la sociedad de Estados Unidos, ¿no? Y eso lo refleja. No es la única serie, quizás la más popular, pero no es la única serie que hace esto. Sí, sí, pero bueno, además tú comentas en tu libro que su obra acaba llegando a los soldados, y en los comunicados oficiales del ejército, que se incluye dibujos de Milton Caniff, al final provoca que los soldados lean esos documentos, porque dentro están las tiras, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Claro, las tiras se reparten. Una de las cosas, en Estados Unidos se preocupan mucho de que sus soldados tengan entretenimiento en el frente y les hacen llegar diferentes medios de entretenimiento, y entre ellas son las tiras de Milton Caniff, y muchas veces pues lleva a leer. Y hay unas cosas curiosas, ¿no?, que también comento en el libro, es como ese sentimiento de que era una crónica de la guerra, porque alguien puede pensar, bueno, se queda gente en Estados Unidos, está leyendo la tira y dice, pues sí, me está contando lo que está sucediendo, etcétera, etcétera, porque no sé lo que pasa. Sí, Debe ser que las noticias, pues en esa época viajaban más lentamente, lo que sea. sí, Pero lo que interesante es que los soldados estaban leyendo las tiras y hay muchas cartas de soldados diciendo, oye, que estás contando lo que está pasando aquí. sí, Que yo leo y siento que esto es realista. Hay que pensar que él en ese momento sigue aumentando su idea de intentar mantener el realismo, y en ese momento él se cartea con mucha gente que está en el frente. sí. Desde sus amigos que habían basado personajes reales que están luchando en la Segunda Guerra Mundial, hasta otros soldados, hasta hay muchas cartas de enfermeras que le mandaban cartas de lo que estaba sucediendo, y entonces él crea personajes. En este caso no hay ninguno, por lo menos que se sepa, ningún personaje de enfermera que sea exactamente basado en una persona real, quizá porque no las conocía personalmente, Sí, sí, pero, solo bueno, recibía cartas, inspirado en todas estas cartas. pero mezcla un poco estas cartas y entonces, por ejemplo, el cuerpo de enfermeras del ejército llegará a un punto en que tendrá también un papel importante, porque él está recibiendo mucha información de cómo perciben la guerra los miembros de ese cuerpo, ¿no? Entonces, claro, manejaba ese tipo de información que él introducía en la serie. El lector que estaba en Estados Unidos lo percibía con un cierto aire de realismo, pero luego el lector que estaba luchando, pues
precisamente como estaba basado en sus propias circunstancias, pues también lo percibía como realista. Sí, sí, sí. Hay una anécdota que tú dedicas también un espacio muy importante, que es que crea una serie paralela Sí. enfocada especialmente para los soldados, con una protagonista femenina con digamos, unas dotes eróticas importantes para entretener a los soldados americanos en la guerra del frente asiático, ¿no? Sí, efectivamente. Es muy interesante crear esta serie Mail Call. Bueno, en realidad lo que primero que hace es crear una serie que la llama Terry y los Piratas, donde un personaje importante de la serie de Burma, pues está, sobre todo son anécdotas en forma de tira, pero publicadas semanalmente, donde hay pues anécdotas de tipo sexual erótico con soldados del ejército. Se supone que esta serie será específicamente para publicarse en los periódicos del ejército y para entretener a los soldados, que él entendía que lo que más estaban deseando ver era una mujer bonita. Me interesa mucho y le Bueno, dedico un ahora, espacio. perdona, hablamos de erotismo, pero visto con ojos de ahora sería, digamos, picantes, ¿no? Es decir, que Picante, sí, porque, sería efectivamente. porque todo es muy inocente. Sí, puede hacer un poco más de lo que hacía en la serie de los Piratas, pero en realidad visto desde hoy en día es poquito más, Sí. realmente. Bueno, por temas de derechos, él no puede mantener Terry y los Piratas, porque estas series luego, aunque sean para los periódicos militares, luego empiezan a publicarse en periódicos civiles. Entonces lo publica un periódico que no tenía los derechos de tener los piratas, entonces los editores se quejan, entonces cambia y crea una nueva serie que se llama Mail Call. Y me interesa mucho porque, claro, visto desde hoy en día hay una visión muy claramente, ¿no? Una cierta objetización del personaje femenino. Y lo que intento introducir en el capítulo es un poco un análisis de la reacción, ¿no? La reacción que se producía. Y claro, hay reacciones de todo tipo, desde un ámbito conservador que dicen esto no puede ser porque tiene un contenido sexual, la manera que se muestra la mujer, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, otras reacciones además también de soldados, pero incluso de miembros del clero, que dicen, no, esto es lo que necesitamos para entretener. Que a mí es una de las cosas que yo creo que... Sí, que hablas de sacerdotes de sacerdotes, sí. extremos, ¿no? Uno que te dice que esto es una locura y otro te dice que esto es lo que Y esto, queríamos. lo que necesitamos en este momento, lo que necesitan nuestros chicos, ¿no? Sí. Entonces a mí esto me interesa mucho porque un análisis de Milcol visto desde el punto de vista de hoy en día, pues podríamos destrozarlo, ¿no? Desde el punto de vista de la figura femenina, etcétera, etcétera. Pero me interesa porque contextualiza muy bien lo que sucede en ese momento. Primero, que juzgar con ojos de hoy en día lo que sucede en un determinado punto de la historia es complicado, pero luego que incluso en ese momento de la historia, pues hay diferentes visiones, ¿no? Entonces, que al final todo es más complejo de lo que parece, en el sentido de que hay en ese punto una parte de la sociedad estadounidense que está en contra de esa imagen que está mostrando en Melcol, pero una parte de la sociedad muy variada también. Hay cartas de mujeres, ¿no? Diciendo, oye, pues mi marido está en el frente y que le des estas alegrías me encanta, ¿no? Entonces, pues la idea, ¿no? de que es una sociedad distinta a la que tenemos hoy en día y una sociedad pues que ve las cosas poliédricamente y de forma distinta y simplemente con una selección de cartas pues podemos ver diferentes puntos de vista. Y a mí era lo que más me Sí, sí. interesaba. Yo Claro. intento en todo momento en el libro haberlo conseguido también, no intentar mantener una vista un poco objetiva en el sentido de decir, no, pues no es, yo no te digo esto es racista o esto no es racista, sino al revés, poner la voz en la persona de esa época y decir, oye, mira, esto a veces se está percibiendo como racista y sin embargo esto no se está percibiendo tanto, pues porque al final la sociedad es compleja, la sociedad es distinta, Sí, 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 sí. es todo más Bueno, complicado. al final, Son 12 años de serie, ¿no? Las cosas sí. cambian. Al final, el trabajo de investigación que has desarrollado al final es casi un estudio sociológico, ¿no? Y ya luego hablaremos por qué podemos hacer este estudio sociológico, pero ya para cerrar el tema de Terry y los piratas, al final, poco a poco, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, va perdiendo el interés, también casi el interés, por decirlo así, también del propio autor, pero también condicionado porque al final Terry y los piratas, él no tiene los derechos, los tiene el editor. Y el editor es el que le va marcando lo que tiene que hacer y tal, y no acaba de estar contento. Y también porque él se da cuenta, no hemos hablado porque el libro da para muchísimo para estar todo el día hablando, pero empiezan a aparecer seriales en la radio, empieza a aparecer merchandising, empieza también el tema audiovisual, se hace una película, y la película es la que yo creo que es la que más le afecta, por lo que tú comentas también en el libro, lo que más le afecta porque la película no tiene nada que ver
con sus tiras y sus cómics y sus personajes. Y esto a él le afecta muchísimo porque piensa que realmente no tiene el poder de controlar digamos, a sus propios personajes, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso es un cóctel que hace que acabe decidiendo abandonar casi 2 años antes de que se acabe el contrato, como explicas. 2 años antes ya él ya se compromete con otra editorial para cambiar a cambio de mantener los derechos de su nuevo digamos, protagonista y de su nueva obra. Y que estos 2 últimos años pues lo que hace es acabar una historia y la deja allí para... Y de hecho lo que pasa es que el editor le da los personajes a otro dibujante y se mantiene, el Terry y los piratas se mantiene 30 años más, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Hay que tener en cuenta que con los lectores que tenía esta serie, todo este impacto que estoy contando, Milton Caniff y muchos dibujantes de prensa de la época ganaban muchísimo dinero. Y, por ejemplo, el serial cinematográfico y las series se adaptaban a radio, se adaptaban al cine, tenían merchandising, etcétera, etcétera. Y de Pero eso estamos recibía hablando en mitad de los años 45, 46, tenía sí, alrededor de 30 y pico millones de claro, 30 y personas. pico millones de lectores. Entonces ya muchísimo dinero, recibía parte de los derechos de los productos derivados, pero claro, no tenía, por ejemplo, el control creativo. Sí. Y entonces él se involucró mucho en el serial cinematográfico desde el año 41, donde ya la serie tenía esa idea de que era para adultos y realista, pero en el serial cinematográfico hay un retroceso y muestra como una imagen como muy del principio, incluso todavía más infantil que del principio. Entonces esto le enfada mucho y sobre todo le hace darse cuenta de que él no tiene el control sobre los personajes. Y eso tiene un problema. Primero, el tema creativo, pero luego el tema de que sí, yo recibo muchísimo dinero, pero esto es mientras produzca, esto no es, además pensar en Estados Unidos, esto no me crea, no hay ningún tipo de futuro. Entonces, con esta flebitis que tenía también narcolepsia y tal, pues él estaba casado, en esa época pues su mujer no trabajaba, y dice, claro, yo en el momento que dejé de producir, si me pasa algo, mi mujer se queda sin nada, porque se acaba la fuente de ingresos. Hay que pensar también que aunque gana muchísimo dinero, vive bastante bien. Y entonces dice, pues le preocupaba esa cuestión. Entonces, en un determinado momento se le acerca un editor y le dice, oye, ¿qué nos pedirías para crear una serie para nosotros? Y dice, la propiedad de los personajes. Es lo que más le interesa porque sabe que en ese momento no solo va a ganar mucho dinero porque en ese momento es un autor exitoso, sino que luego todo lo que, si le pasara algo y, por ejemplo, la serie, como pasó entre los piratas, ¿no? La serie se sigue realizando, pues parte del beneficio llegaría a su heredera, en este caso a su esposa. Y nada, esto sucede 2 años antes de que termine su contrato. En ese momento los contratos son muy estrictos y se dedica 2 años más a a terminar la serie antes de dar el salto. Inicialmente hay una primera fase de esta que en realidad no se nota mucho el cambio porque seguimos en la Segunda Guerra Mundial y por tanto pues sigue contando la historia, pero claro, ya cuando termina la guerra ya se va acercando ese fin de contrato y es la manera perfecta, ¿no? de casi el último año diríamos o poco menos, de ir como creando una serie de historias que marcan como la despedida, ¿no? Recupera la mayor parte de personajes iniciales poco a poco, de tal manera que hacen como un último saludo, ¿no? Como si fuera una obra de teatro, hasta llegar al final de la serie. Y el salto esto es a finales del año 46 y inmediatamente después, en el año 47, empieza Steve Canyon, que es la nueva serie donde él ya tiene absolutamente los derechos de los personajes. Bueno, hay que Pero decir que en el 46 todo esto pasa con el cabreo absoluto del editor y sí, que, bueno, una coincidencia desafortunada que acaba muriendo en el año 46 y este editor no llega a ver ni la nueva obra, ¿no? Pero bueno, la novela no, cuestión es que él se va huyendo de una forma contractual que no le gusta y se va como una estrella digamos, efectivamente, a otra agencia. se va como una estrella hasta el punto de que él no puede dibujar, se supone que no puede, suponemos que en privado lo estaría haciendo, pero no puede mostrar nada, ningún dibujo de la nueva serie porque todo lo que dibuje bajo contrato pertenece a la agencia. Sí. Él, y entonces lo curioso es que lanza la serie, está en estrella, que 200 periódicos ya lanzan la nueva serie sin haber visto una sola imagen Sí. de la nueva serie. Bueno, ya hay una campaña de lanzamiento enorme, es portada en la revista Time, etcétera, etcétera, de manera que es un personaje en ese momento importante y el lanzamiento de la serie pues es un fenómeno absoluto a todos los niveles. Hay que pensar, por dar cifras, que el contrato o lo que se comenta del contrato de Steve Canyon le aseguraba en año 1946, estoy hablando, $2.000 semanales
de adelanto de beneficios, es decir, $104.000 al año en ese momento, que es adelanto de beneficios. Se supone, no están las cifras, no están exactas, que ganaba más que eso. Quiero decir, todos sabemos hoy en día que cuando te dan un adelanto normalmente es porque luego va a generar más, ¿no? Generaba más y le pagaban más dinero. Pero el fijo eran más de $100.000 anuales, de la Sí, sí, importancia sí. pues, que tenía en ese momento. Bueno, yo creo que Steve Canyon daría para otra charla y daría para otro libro. Y tú Sí. haces un resumen muy interesante de todo lo que, los cambios y todo lo que supone Steve Canyon. Y recomendamos, evidentemente, que se lean tu libro entero para que puedan llegar a este análisis que publicas. Pero a mí lo que me gustaría para ir acabando es entender que todo lo que has explicado y todo lo que has investigado y todo lo que sabemos es gracias a que este señor se preocupó de guardar todo este material, todos sus originales, todo su material, todos sus libros de consulta, todo lo que se generó y sobre todo toda su correspondencia, todo esto se preocupó de guardarlo y en el año 77, 11 años antes de su muerte, decidió donar todo ese material a la universidad donde estudió, porque esto al principio, mira, lo tenía en la cabeza de decirlo y no lo hemos dicho, que este señor estudió Bellas Artes. Sí, sí. Este señor estudió Bellas Artes en la Universidad de Ohio, siempre tuvo relación con la universidad y con sus compañeros de la universidad a lo largo de toda su vida y decidió donar todo ese material a la universidad en el año 77, que es algo, esto es un hito histórico por la calidad de la documentación y por ser una colección completa, pero también por impulsar algo que no existía hasta ese momento, ¿no? Que es el archivo, la memoria histórica, en este caso una memoria histórica de un valor incalculable, ¿no? De la cultura popular y el esfuerzo que ha tenido que hacer durante 50 años esta universidad para catalogar esta documentación, para hacer difusión de ella, para archivarla y sobre todo hasta llegar hasta hoy en día, que es un gran archivo con varias colecciones muy importantes, de un tamaño considerable y una de las grandes instalaciones mundiales de archivo, de estudio del cómic en el mundo, ¿no? Sí, efectivamente. Es una cuestión curiosa. Él siempre se preocupó mucho de mantener todo lo que iba alrededor de la obra, desde la propia obra en sí, originales, etcétera, etcétera, como bien dices, correspondencia, todo lo guardaba. Bueno, parte supongo que sería por un cierto carácter de conservador, pero también parte porque esta idea de que su obra era importante, por lo que estamos contando, la repercusión, los lectores, etcétera, él la tenía muy clara. No hemos contado, aparece en el libro, tampoco hay que contarlo todo, que la gente se tiene que leer el libro, Claro que sí. pero que él le pedían dar charlas sobre cómics, sobre China, sobre muchas cosas, porque era una figura importante en la sociedad estadounidense. Entonces él tenía esa idea y consideraba pues, que tenía que conservar la documentación, hasta el punto de que, como ya digo, ganaba bien de dinero y parte de ese dinero lo invertía en contratar personal que le mantenía esa documentación. Llegó a tener hasta 2 secretarias específicamente dedicadas pues, a todo el tema de organización, etcétera. Entonces esa idea él siempre la tuvo. Entonces supongo que en esa idea de esto es importante, pues él cuando ya ve aproximarse un poco, piensa que ya su muerte está cercana, pues decide que eso no se puede perder y decide donarlo a su universidad, a Ohio State, que era la universidad donde él había estudiado y que siempre mantuvo lazos. Claro, de repente en Ohio State, de un tema como el cómic y tal, les llegan ahí una cantidad de cajas que no saben muy bien qué hacer con ellas, no hay nada similar, pero tienen una cierta visión. Esto es una de las cosas que de las universidades también es interesante, ¿no? De que pues al final tienen posibilidades de reaccionar a este tipo de eventos si lo consideran interesantes. Dicen, bueno, vamos a hacer algo con esto. Entonces, abre una sala, es una sala, no sé muy bien cómo de grande. Bueno, eso es lo que dices tú en el libro, un aula. Es decir, un aula la Un aula que convierten dicen, en almacén. vamos a meter todo esto y vamos a contratar a una persona para que vea lo que puede hacer con esto. Y entonces, bueno, pues empieza ahí a catalogarlo, crea un sistema de catalogación, porque muchos de estos materiales se sale de lo clásico que tenían las bibliotecas y tal, empiezan a ver el potencial y esto va creciendo y al final pues lo convierten en un centro de investigación y ahora mismo pues en una biblioteca ha ido creciendo porque esto poco a poco se va corriendo la voz de que esto existe, entonces empieza a haber otras donaciones de otro tipo de material y ahora mismo pues es una biblioteca y museo porque también hace exposiciones, pues la más importante del mundo dedicada al cómic en general y fundamentalmente al cómic de prensa, ¿no? Donde están, yo he estado varias veces allí investigando y de ahí sale un poco el libro.
pero una de las veces que estaba, cuando llegaba, justo les llegaba el archivo de Chester Gould, que es el creador de Dick Tracy. Entonces, pues claro, ya es el centro de referencia y les va Claro. llegando otro tipo Sí, sí. de material. Bueno, Sí, sí, sí. yo a todo el aficionado al cómic, si tiene ocasión, le recomiendo una visita porque es maravilloso ver las instalaciones, cómo lo conservan todo. Es una maravilla y facilita pues esta idea de poder hacer investigaciones de este tipo, ¿no? Es un poco mantener la idea que el propio Organist tuvo, digo, esto, o que él sentía cuando estaba haciendo Terry y los Piratas y los primeros años de Canyon. Esto es importante, por eso lo voy a conservar, y entonces ahora mismo pues recuperar esa importancia desde el punto de vista histórico. Vale, Y pues no, efectivamente, no solamente desde un punto de vista de documentación, sino también museográfico, porque tienen claro, todos los originales de Terry y los Piratas. sí, sí, Bueno, de hecho, de toda su obra entera. sí, sí, tienen buena parte. Bueno, hay algunos que están en manos de coleccionistas privados, pero la mayoría los tienen allí, Sí, hagan sus exposiciones de vez en cuando, tienen originales de muchas otras obras. sí, Ahí puedes ver, bueno, hay cosas como originales de Gasolinal y de Príncipe Valiente, etcétera, que son una maravilla de ver, claro, porque ellos tienen también la idea, ellos tienen una sala de exposiciones y van rotando claro, al fondo. exposiciones, entonces también hay una parte de investigación, pero una parte también de recuperación de esa obra y de mostrárselo al público. Claro que sí, eso también demuestra la visión que tuvo este señor de guardar toda esta documentación y poner en valor todo eso, todo ese proceso creativo y la visión de la universidad, en este caso de las instituciones americanas. Y ya para acabar, decir, haciendo este paralelismo con nosotros, pues que tú hace pocos años creaste la Cátedra de Investigación y Cultura del Cómic en la Universidad de Alcalá de Henares y de forma modesta pues intentar fomentar también estudios y divulgación del cómic en nuestro país, ¿no? Ahora en este momento en España es una época interesante porque hay unas pocas cátedras que están trabajando en ese sentido, pero ha costado sudor y lágrimas que desde la universidad digamos, vean con buenos ojos este tipo de iniciativas. Yo ahora, cuando hacemos esta charla, que es mayo del 2023, yo trabajo en la Universidad de Barcelona desde hace 11 años y en la Universidad de Barcelona, que hay la carrera de Bellas Artes, no hay ninguna asignatura de cómic, ni de historia del cómic, ni nada relacionado con el cómic. Es algo vergonzoso y cualquier iniciativa que hagas aquí en España relacionada con el cómic, tienes que ir con cuidado porque te pueden decir ¿no? que hace un adulto leyendo TVOs, ¿no? En este sentido, pues felicitarte por esta iniciativa y felicitar también a los patrocinadores porque al final una gran parte de este tipo de iniciativas es gracias a... También esto pasó en Estados Unidos, que una parte importante es gracias a patrocinio privado por esta miopía de la administración, sobre todo de la promoción del análisis de la cultura popular en general y de la cultura popular relacionada con el cómic en concreto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, primero, efectivamente, agradecer en este caso, en mi caso, a la editorial ECC, que apostó por este proyecto de financiar una cátedra. Las cátedras, para el que no lo sepa, las cátedras de investigación en la universidad, pues son lugares donde se realiza una investigación en torno a un tema determinado, en este caso el cómic, financiadas normalmente por empresas, organizaciones Sí, ajenas a la universidad, privadas o a veces públicas, pero la mayor parte de veces privadas. Entonces, sí, en ese caso, gracias a eso, pues nosotros podemos realizar nuestra labor en la Universidad de Alcalá. Y como bien dices, cuesta muchísimo. Por suerte ahora este paraguas de cátedra nos permite hacer muchísimas cosas, pero yo hay una cuestión que comento lo que os está diciendo. Parece que el año que viene sí vamos a tener una asignatura de cómic en la Universidad de Alcalá, pero curiosamente la cátedra ha nacido antes que la asignatura. Quiero decir que yo lo decía, digo, yo debo ser la única el único director de cátedra universitaria donde no tengo claro cuáles son mis alumnos, ¿no? Aunque son sí, cátedras de investigación que en principio no tienen que ir con la docencia, pero normalmente van totalmente. ligadas porque se Sí, sí, hacen sí. tesis, etcétera, ¿no? Entonces, claro, tú haces una cátedra, yo puedo decir, en el ámbito de ingeniería que vengo, haces una cátedra de investigación en un tema de ingeniería y sabes que tu público de la universidad potencial son los estudiantes de una determinada rama de la ingeniería, lo que sea. Está claro. Aquí no está muy claro. ¿Por qué? Por esa miopía histórica que ahora poco a poco se va atenuando un poco, ¿no? Con la creación de cátedras, pues no somos los únicos ni los Sí, primeros. Está antes la cátedra de Álvaro Ponce en Valencia, está la sí, cátedra de Granada. Vamos ahí metiendo poco a poco esa idea de que el cómic es un medio que merece, la cultura popular en general, como bien dices, y el cómic en particular merece estar en la universidad, pero todavía hay mucho camino por recorrer, porque sí, está sí, fuera sí, de sí, las sí. enseñanzas regladas, Está claro. está fuera, no hay,
pides un proyecto de investigación, por ejemplo, y no quiero meterme muy técnico para que la gente sea de la universidad, pero todos sabemos que todo está muy compartimentalizado y te dicen, ¿de qué área lo pides? Sí. Tú abres y nunca te vas a encontrar el área cómic o No, narración gráfica o lo que sea. no. Tienes que ver y ligarlo con, no sé, o con la comunicación audiovisual o con la literatura, con lo que sea, para poder enmarcarlo en un área, ¿no? Sí, Entonces, hay mucho camino todavía por recorrer. sí, 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 sí. Pero bueno, estamos muchísimo mejor. Yo siempre, el otro día hablaba con una persona, yo siempre he intentado hacer cosas de cómic en la universidad y lo primero que hice fue un curso de verano que organicé en el 2014, que ya va a hacer casi 10 años. Y digo, mira, en estos 10 años hemos avanzado muchísimo, ¿no? En ese momento la idea de una cátedra era un imposible, las tesis sobre cómics se leían en cuentagotas y ahora se leen con cierta regularidad. Sí, sí, Hay sí, sí. mucho avance, pero todavía nos queda muchísimo por recorrer Muchísimo, muchísimo. porque no hemos partido, no Sí, hemos sí, sí, partido sí. del suelo, hemos partido del subsuelo. Sí, exactamente, sí, sí. Entonces, hasta llegar a Sí, sí, a sí. un determinado nivel nos queda mucho por hacer. Mira, yo este año celebro 25 años que empecé con el tema de la educación del cómic. En el año 97, cuando empecé, intenté que todo lo que hacía, exposiciones, conferencias, un curso de verano hice en el año 98, todo esto, que no se supiera en la universidad, que no lo supieran mis jefes, los catedráticos. En aquel momento era muy fácil porque no había redes sociales y tal, era muy fácil. Hasta que en 2005, 2006 empecé a salir en los periódicos, en la radio y tal, aquí en Cataluña, y me decían, oye, pero tú eres el que te he oído el sábado por la tarde, te he oído en la radio hablando de cómics, ¿eras tú? Y eso no, en principio no fue nada positivo, ¿no? Es decir, que esto lo hemos comentado tú y yo muchas veces, que al final esto te provoca trabas en la universidad porque te dicen que mientras te dedicas a esto no estás dedicándote a investigar o a hacer otras cosas, ¿no? Si tú dedicas un año a escribir un libro de divulgación de cómic, pues ese año no lo estás dedicando a hacer artículos científicos sobre lo que sea, de ingeniería o lo que sea, Sí, ¿no? Pero bueno, sí. en cualquier caso, agradecer el tiempo que dedicas tú a la investigación y también agradecer a iniciativas como las de Diablo Ediciones de publicar un ensayo de estas características, que es también una cierta manera singular por la calidad de la publicación y por la forma en que está editado. Y yo creo que hay que valorar y a su editor, a Lorenzo Pascual, este tipo de decisiones y esperar que el público también reaccione de forma positiva, porque al final esto se hace y se va a continuar haciendo si se compra, si no se compra, si no se vende, al final no vamos a tener más libros en el futuro. Por eso este tipo de iniciativas como la presentación que estamos haciendo ahora van en la línea de esto de fomentar que tengan ganas de leerse el libro. ¿Tú tienes algún comentario que quieras hacer que no hayamos dicho nada a lo largo de esta charla? Bueno, yo primero quería agradecer también a Diablo y a Lorenzo Pascual por la oportunidad que me han dado de publicar este libro. Y bueno, simplemente lo que quería hacer un poco es una llamada a la lectura de los clásicos del cómic, ¿no? Que Sí. yo creo que una de las labores de este libro es efectivamente a ver si intentar llevar a nuevos lectores a esa lectura de los clásicos, porque tenemos mucha suerte ahora mismo que se están reeditando Sí. la mayor parte de clásicos, en este caso estadounidenses, pero también de otros países en España, pero a veces da un poco la impresión de que la gente joven no se acerca tanto a estas lecturas, entonces yo animar a esa lectura porque creo que van a encontrar cosas muy interesantes y se van a sorprender de muchas obras la vigencia que tienen. Y Es verdad. por supuesto, nada, agradecer la oportunidad de presentar el libro aquí. Ha sido una charla de verdad de lo más agradable y esperemos efectivamente que el libro se venda bien, no solo por lo que me toca como autor, sino por lo que pueda haber la continuidad de este tipo de estudios que puedan recuperar un periodo del cómic que no es tan conocido por el lector en general. Claro que sí. Pues oye, muchísimas gracias. Ha sido un placer de verdad escucharte y que tengas mucha suerte, señal de que puedas continuar publicando y que te podamos poder coincidir en el futuro otra vez con obras tan interesantes como esta. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Jordi. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.